Buen día. En este video veremos las funciones trigonométricas secante, cosecante y cotangente y su interpretación gráfica, para lo cual trazamos un círculo unitario de radio 1. Después, a continuación, una línea radial que cruza por el centro y se extiende hacia ambos lados. Con esa línea radial podemos medir un ángulo canónico hacia el eje X. Y esta línea radial va a depender de su posición y orientación de acuerdo al ángulo que elijamos. Bueno, y entonces podemos ver que el círculo unitario y la línea radial se intersectan en un punto. Precisamente es este punto A. En ese punto A vamos a trazar una línea tangente que cruza por el punto A y tangente al círculo. Y la posición y orientación de esa línea tangente va a depender del ángulo que elijamos, del ángulo que tengamos aquí configurado. Y ahora, para la secante, lo que debemos fijarnos es la intersección de esta línea tangente con el eje X. Eso es este punto H. Y finalmente, para la secante, en este caso de 35 grados, podemos ver esta distancia que se mide a partir del origen al punto H. Y esa distancia, en este caso para secante de 35 grados, que es igual a 1.221, que es una distancia positiva, si reducimos el ángulo, va reduciéndose la distancia cada vez más, de tal manera que cuando llegamos a 0 grados, la secante de 0 grados es igual a 1 positivo. Si continuamos avanzando, incrementando este ángulo, pues esa distancia va siendo cada vez mayor. Por ejemplo, para un ángulo de 60 grados, la secante de 60 grados es igual a 2. Es un valor positivo, tal y como se muestra en la gráfica. Si vamos más allá de 60 grados, entonces esa distancia va creciendo cada vez más, ¿sí? Y cuando llegamos a tener un ángulo de 90 grados, entonces la línea tangente al círculo y el eje X son líneas que están paralelas, es decir, no hay intersección, y por lo tanto, al no haber intersección, no hay una distancia que podamos medir y el resultado sería infinito o indeterminado. Bueno, si vamos más allá de 90 grados, entonces ahora podemos ver que tenemos la intersección al lado izquierdo y tendríamos una distancia negativa. De tal manera que para la secante de 140 grados tenemos una distancia de menos 1.305. Si vamos aumentando el ángulo, entonces vamos viendo que esa distancia va reduciéndose poco a poco de manera negativa, y si tenemos 180 grados, secante de 180 grados es igual a menos 1. Si continuamos avanzando, incrementando el ángulo, entonces la distancia sigue siendo negativa, y en este caso, por ejemplo, para 220 grados, tenemos que es la secante de menos 1.305. Si continuamos avanzando poco a poco, vemos que la línea tangente y el eje X, en este caso a 270 grados, son líneas paralelas, no hay intersección y por lo tanto la secante de 270 grados es igual a infinito o indeterminado. Si continuamos avanzando, vamos a tener nuevamente distancias del lado derecho, y en este caso, por ejemplo, para 310 grados, tenemos que la secante de 310 grados es menos 1.556. Si continuamos avanzando, pues nos vamos acercando cada vez más a 1, y al llegar a 360 grados tenemos un valor de 1. Muy bien. Ahora analicemos de igual manera
para la cosecante. Para lo cual, ahora lo que debemos tomar en cuenta es la intersección de esta línea radial con el eje vertical, el eje Y. Eso tenemos este punto F. ¿Ok? Y finalmente, para la cosecante, tenemos que medir la distancia desde el origen a este punto F. En este caso, para un ángulo, por ejemplo, de 50 grados, tenemos que es el valor de la cosecante de 1.305. Si reducimos el ángulo, pues esa distancia va a ir aumentando poco a poco, de tal manera que ahora esta línea tangente y el eje Y terminan estando paralelas, y por lo tanto, al ser paralelas no hay intersección, y cosecante de 0 grados es igual a infinito o indeterminado. Si nos vamos acercando ahora a 90 grados, entonces de estar desde más infinito, ahora tenemos esa distancia que se va acercando a 1, y eso es precisamente el valor cuando tenemos 90 grados. Cosecante de 90 grados es igual a 1 positivo. Si continuamos avanzando, aumentando el ángulo, entonces ese 1 va haciéndose cada vez mayor, y por ejemplo para 130 grados tenemos la cosecante de menos 1.305, un valor positivo. Si continuamos avanzando, va aumentando cada vez más, de tal manera que cuando llegamos a 180 grados, esta línea tangente que cruza por el punto A termina estando paralela al eje Y, por lo tanto no hay distancia que podamos medir, no hay una intersección, y la cosecante de 180 grados es igual a infinito. Si continuamos avanzando más allá de los 180 grados, pues ahora tenemos esta distancia negativa, que para 230 grados la cosecante resulta un valor de menos 1.305, una distancia negativa, tal y como se ve, tal y como se construye en la gráfica. Si continuamos avanzando más allá y de este ángulo, y nos vamos acercando a 270, entonces la cosecante de 270 es igual a menos 1. Muy bien, continuamos avanzando, aumentando el ángulo, y podemos ver que esa distancia de estar en 1, menos 1, va aumentando cada vez más, y la línea tangente al punto A y el círculo, entonces termina estando paralela al eje y por lo tanto no hay intersección que se pueda medir, y por lo tanto la cosecante de 360 grados o de 0 grados es igual a infinito. Muy bien, vamos a hacer el mismo análisis para la cotangente. En este caso, para la cotangente, lo que debemos tomar en cuenta es otra línea, ¿sí?, que cruza por este punto J que está sobre el eje Y que también pertenece al círculo, y ahí ponemos una línea tangente. Esta línea tangente y la línea radial se intersectan en este punto K. ¿Muy bien? Y entonces finalmente la cotangente es la distancia de este punto J a este punto K. Y como podemos ver, la cotangente de 50 grados es 0.839. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si reducimos el ángulo, pues esa distancia va siendo cada vez mayor. Por ejemplo, para 30 grados tenemos esa distancia positiva
de 1.6. Si continuamos disminuyendo el ángulo, entonces esa distancia cada vez es mayor y mayor, de tal manera que cuando tengamos 0 grados, entonces la línea radial y esta otra línea tangente son paralelas, y al ser paralelas no hay intersección que podamos medir, y por lo tanto la cotangente de 0 grados es infinito o indeterminado. Ahora vamos a regresar aumentando el ángulo, de tal manera que nos vamos a ir acercando a 90 grados, y como podemos ver, esa distancia se va disminuyendo, de tal manera que cuando tenemos 0 grados, tenemos que la cotangente de 90 grados es igual a 0. No hay distancia que podamos medir sobre esta línea, dado que estos dos puntos, el punto J y el punto K, están en el mismo lugar. Bueno, continuamos avanzando. Vamos más allá de estos 90 grados. Por ejemplo, para 120 grados tenemos una distancia negativa, tal y como vemos que se construye con el círculo unitario, esta línea tangente y la línea radial. Y podemos ver que la cotangente de 120 grados es menos 0.577. Continuamos avanzando, aumentando el ángulo y esta distancia aumentando cada vez más de manera negativa. Por ejemplo, para 145 grados, cotangente de 145 grados menos 1.428, y así sucesivamente para diferentes ángulos. En el caso en el cual tenemos un ángulo de 180 grados, entonces cotangente de 180 es igual a infinito, es igual a indeterminado, ya que esta línea radial y la línea tangente son paralelas y no hay distancia que podamos medir. Vamos más allá de los 180 grados y, por ejemplo, para 210, muy bien, tendríamos un valor de cotangente de 1.732, un valor positivo. Muy bien, tal y como se muestra en la gráfica, que es la intersección de la línea radial y esta línea tangente que cruza por el punto J. Muy bien, continuamos aumentando el ángulo y esa distancia se va reduciendo cada vez más, hasta que llegamos a 270 grados. Muy bien, y eso nos daría una distancia de 0. Cotangente de 270 grados es igual a 0. Si continuamos avanzando, esa distancia se va haciendo cada vez negativa. Por ejemplo, para 320 grados tendríamos una cotangente de, o en este caso 318 grados, una cotangente de menos 1.11, que es un valor negativo. Y así, finalmente, para llegar a los 360 grados, la línea radial y la línea tangente terminan estando paralelas, y al estar paralelas no hay intersección y por lo tanto no hay distancia que podamos medir, es decir, es un valor indeterminado. Bueno, esperemos que con esto se pueda tener una interpretación clara de lo que es la secante, la cosecante y la cotangente para diferentes ángulos. Ok, muy bien, gracias por su atención.